perfecto. 7 son las copas de la ira de Dios. 7 trompetas en Apocalipsis. 7 es un número divino. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Ezequiel. Hay una palabra tremenda que Dios nos tiene esta noche, que es el estudio de la palabra, que es el valle de los huesos secos. Gloria a Dios. ¿Usted lo dejó por allá? Estaba ahí, lo había visto yo, allá mira. Yo lo encontré ahí recién. La Abigail lo dejó ahí, ¿ves? Estamos en vivo y en directo, gloria a Dios. Capítulo 37 de Ezequiel, amén. Amén. Vamos a leer antifonalmente con mi hija esta palabra que lleva como título El Valle de los Huesos Secos. Leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aquí nuestra hermana Patricia dice amén, amén. Puso unas manitos para arriba. Ezequiel 37. ¿Va a leer conmigo? ¿O Abigail? No, le estoy preguntando a ella. Hasta que usted no tenga sus lentes para leer, ahí sí que va a poder leer, pues. Mientras tanto leímos con la Abigail. Dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí, y eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos, y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo dice Jehová. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta palabra y te damos gracias
para que usted, Dios mío, nos ayude, nos enseñe. Usted es el maestro, el profesor, usted es el Dios de Israel. Y está esta palabra en esta noche, aquí en nuestras vidas. El valle de los huesos secos. Una palabra, Señor, que usted entregó hace más de 2000 años a través de tu siervo, el profeta Ezequiel. Ayúdanos a comprender lo que nosotros necesitamos de esta tu palabra. También sabemos, Dios mío, que es parte de la historia de Israel, de aquellos tiempos tan terribles que vivió Israel cuando estaban tan apartados de ti. Espíritu Santo, bendiga nuestras vidas y bendiga el Espíritu y las casas y las familias que están a través de Facebook de mis hermanas, en el nombre de Jesús. Y si alguien más, Dios mío, se conecta en esta noche, sea bendecido a través de tu palabra, porque tu palabra no cae a tierra ni vuelve a ti vacía, sino que prosperará para aquellos en que yo la enviaré. Así lo dice su palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Toda la gloria le pertenece al Señor, para nosotros su misericordia. Esta palabra es una palabra que ha sido predicada por muchos hombres de Dios, grandes evangelistas, hombres de renombre como nuestro hermano evangelista, pastor Gille Ávila, y muchos otros grandes como nuestro pastor Puerta, nuestro hermano pastor Josué Girón y tantos otros, porque es una palabra que tiene un profundo significado espiritual y que levanta el espíritu, fortalece el alma y rejuvenece el corazón de aquel que la escucha. Cuando el profeta recibió esta palabra, aún Israel estaba cautivo allá en Babilonia. Aún no habían regresado a su tierra, porque eran 70 años que iban a pasar de desolación sobre Israel, cautivos muchos y otros, en muchas penurias en Jerusalén, porque estaban bajo el juicio de la mano divina de Dios, por cuanto se habían apartado totalmente del Señor. Se habían ido en pos de dioses ajenos, en pos de ídolos, vanidades ilusorias, y se habían apartado de los mandamientos y del culto del Señor. Y la Biblia dice que la mano de Dios vino sobre el profeta Ezequiel y lo llevó en el espíritu, es decir, que en el espíritu lo traslada para mostrarle una gran visión. Y esa visión consistía en que él estaba allí, un gran valle, lo puso en medio de un valle, hermanos amados. ¿Qué es un valle? Un valle es una depresión o llanura de campo a sus lados con montañas y cerros. Aquí en la región tenemos varios valles. Tenemos el valle del Elqui, que está aquí frente a nosotros, hacia el interior. Tenemos el valle del Limarí, allí en Ovalle, el valle del Choapa y muchos otros a lo largo y angosto de nuestro país. Era un valle, hermano, fluvial, como el caso de los nuestros acá en nuestra región. Corre un río, un riachuelo, un río, pero corre agua por ese valle. Y las tierras son fértiles y verdes porque se cultivan. Y hay asentamientos de humanos, de personas, trabajando esas tierras cultivables del valle. Son hermosos porque son verdes, los pájaros vuelan abiertamente por el valle y los animales pastan cerca de los ríos. Son hermosos los valles. Los valles de Chile son los más lindos que hay en el mundo, hermanos amados. Pero el valle que vio Ezequiel es totalmente diferente. Era un valle porque había una llanura y tenía montañas a los lados, por eso lo describe un valle, hermano. Pero era un valle de mucha desolación, un valle, por lo que dice la Biblia, donde no había vegetación, no había un río que corriera por el medio
y que verdeara el campo y la llanura de aquel valle que estaba viendo Ezequiel. Era un valle donde no había aves volando por el valle, ni habían animales pastando junto a los ríos o bebiendo el agua que corría. Era un valle desolador. Era un valle donde estaba cubierto la llanura, no de un tapiz del verde vegetación, de la verde vegetación, sino que el valle estaba cubierto y había un tapiz de puros huesos. Huesos, eran multitudes, millones de huesos allí esparcidos en el valle. Era un valle de desolación. La Biblia dice que este valle estaba lleno de huesos. Y el profeta fue puesto en medio de aquel valle. Imagínese usted el valle del Elqui, no verde ni que corra río, sino que esté desolado, sin vida, y solamente hayan huesos, osamentas humanas esparcidas por todo el campo. Así era el valle que estaba viendo el profeta Ezequiel. Y dice que el Señor lo puso en medio de aquel valle, en medio de aquellos huesos. A su alrededor, por donde él miraba, había huesos. Se daba vuelta a la izquierda, había huesos. Miraba hacia atrás, había huesos. Hacia adelante había huesos y huesos por doquiera. Estos huesos estaban secos en gran manera. Es decir, que no solamente estaban allí, no tenían carne, no tenían tendones, no tenían nada, solo eran huesos, y estaban además secos en gran manera. Significa que ya llevaban mucho tiempo, décadas tal vez, expuestos a la intemperie y al sol y a la arena del desierto. Amén, gloria a Dios. Ya llevaban mucho tiempo secos aquellos huesos, como un campo de batalla donde habían quedado miles y miles de soldados muertos y nadie los había enterrado. Solo estaban esparcidos allí en ese campo, y allí estaban secos en gran manera porque ya había pasado mucho tiempo y estaban expuestos a la intemperie. Hermanos amados, es decir, que el profeta Ezequiel, por doquiera que miraba en el valle, solo encontraba muerte. Debe haber sido realmente espeluznante lo que él estaba viendo. Tal vez el profeta pensaba y diría él, ¿en qué lugar habrá un árbol? ¿Dónde habrá un ave en este valle? No había nada, solo huesos, huesos secos en gran manera. Entonces oye la voz del Señor que le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dice que le dijo: Señor, tú lo sabes. Y Dios le ordena y le dice que profetice sobre esos huesos. Esos huesos ni siquiera estaban unidos, eran osamentas humanas, osamentas de huesos que alguna vez habían sido personas. Pero el Señor le dice: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. ¿Vivirán estos huesos? Y él le dice: solamente tú, Señor, lo sabes. Y entonces el Señor le dice: dile a estos huesos, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho el Señor: estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Estas son las palabras que Dios puso en la boca de su profeta. Y el profeta se las dijo a los huesos. Pues las palabras no iban dirigidas al campo o a otra parte. Las palabras que Dios puso en la boca del profeta iban dirigidas a aquellos huesos secos.
donde no había vida, donde no había nada, solo mortandad y soledad y desolación. Pero Dios le dijo, profetízale a esos huesos. Y el profeta comenzó a profetizar como Dios le había indicado, que iba a hacer subir carne, tendones, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Cuando el profeta comenzó a hacerlo, mientras el profeta comenzó a pronunciar las palabras que estaba en su boca, mientras él profetizaba, dice que escuchó un ruido, un gran ruido. ¿Y sabe por qué era ese ruido? Porque los huesos comenzaron a moverse a la voz de la palabra de Dios. Los huesos comenzaron a moverse, a restregarse sobre el suelo para tratar de juntarse. El ruido fue ensordecedor. Hermano, miles y miles y miles de huesos se empezaron a mover y causaron un gran ruido, hermano, que el profeta lo describe. Y este ruido era mientras yo profetizaba. Y luego, mi hermano, se escuchó un temblor, él sintió un temblor, y el campo y el valle se comenzó a estremecer, se comenzó, aleluya, a mover, porque la palabra de Dios, hermano, causa movimiento. La palabra de Dios revive a los muertos. La palabra de Dios da vida al que está muerto en delitos y pecados. La palabra de Dios levanta. La palabra de Dios vivifica. Cuando Dios ordenó su palabra y dijo sea la luz, y fue la luz. Y Dios ordenó su palabra y separó la luz de la tiniebla. Y se originó el día y se originó la noche. Cuando Dios dijo produzca la tierra hierba verde, la tierra comenzó a producir hierba verde, árbol que da semilla y semilla que está en su fruto. Y cuando Dios dijo produzcan los cielos aves y abuelen en la abierta expansión de los cielos produjeron y comenzaron a volar y aleluya, a volar las aves sobre la abierta expansión de los cielos. Cuando Dios dijo produzcan las aguas seres vivientes, en las aguas se empezaron a revolver y empezaron a moverse los seres vivientes, es decir, los peces emergieron, porque la vida emerge por la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, estaba ahí inerte un muñeco de barro, pero Dios sopló aliento de vida en el hombre, su palabra, su espíritu, hermano, y el hombre fue un ser viviente, porque Dios es el dueño de la vida, Él es la fuente de toda vida. Y estos huesos comenzaron a moverse, y dice la Biblia que comenzó ese temblor y ese ruido, y los huesos se empezaron a juntar, cada hueso con su hueso, porque estaban desunidos. No había tendones, no había carne, no había nada, los huesos estaban separados. Pero comenzaron a unirse los huesos, hermanos amados, y luego subió la carne sobre los huesos, y luego la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Estaban allí muertos, como un ejército de muertos, hermanos amados. Y luego el Señor le dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Mire lo que le dijo Dios al profeta, profetiza al espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Estas palabras puso Dios en la boca del profeta. Y cuando el profeta comenzó a profetizar estas palabras, hermanos amados, el espíritu que sopló de los cuatro vientos vino sobre aquellos muertos, y esos muertos comenzaron a levantarse y comenzaron a vivir y tuvieron vida, y fue un ejército en manera grande en el valle. Ya no había muerte en el valle, no había desolación. Ahora había vida
Porque los huesos cobraron vida, se levantaron, formaron personas y se presentaron de pie, listos para la batalla. Porque el Dios del cielo les había despertado, les había dado vida, les había dado carne, tendones, y los huesos se juntaron, y además les dio el espíritu de vida. Y esos huesos vivieron. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y ellos vivieron y fue un ejército en extremo. Quizás el profeta se estaba preguntando qué significaba aquella visión. Aquella grande y terrible visión de ese valle lleno de huesos secos. Ahora ya no estaban secos los huesos, sino que tenían forma de hombre, había carne, había como personas, miles de ellos allí. Y ahora ya no estaban muertos, sino que estaban vivos. Tal vez el profeta preguntaba en su corazón qué significará esta gran visión. Y Dios mismo se encarga de explicarle lo que significaba. Y él le dice: hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Israel estaba desesperanzado, estaba cautivo, prisionero, bajo el yugo de otro imperio. Había sido destruido su templo, su ciudad, todo Judá e Israel, por causa de la desobediencia. Y ellos decían: somos como huesos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando ellos estaban en Babilonia, los babilónicos les pedían que cantaran: cantadnos los himnos, algunos himnos de Sión. Y ellos les pedían que cantaran cuando estaban cautivos en Babilonia. Imagínense ustedes lo que era eso. Y ellos lloraban porque estaban desolados. Pero Dios le dijo al profeta a través de esta visión que esos huesos, eso era la casa de Israel. Y ellos se iban a levantar. Y Dios les dice: profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, yo ahora abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os sacaré, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová que hablé y lo hice, dice Jehová. En medio de la desolación, en medio del problema, en medio de las dificultades que estaban pasando ellos a causa de la desobediencia, Dios les promete restauración. Y les dice: yo os sacaré de vuestros sepulcros. ¿Cuáles eran los sepulcros en los que ellos habitaban? Las casas extranjeras. Estaban allí en Babilonia. Ese era su sepulcro. Pero el Señor iba a abrir su sepulcro y los iba a llevar nuevamente a su tierra. Cumplidos los 70 años de desolación. Es decir, que Dios ama tanto a su pueblo, que aunque el pueblo esté apesadumbrado, y quizás hasta por el castigo a causa del pecado, Dios tiene promesa de restauración. Porque le dice: pueblo mío, yo los sacaré de vuestro sepulcro. Y esta palabra se cumplió. Cumplidos los 70 años, después que cayó el imperio babilónico y lo tomó el reino persa, bajo los reyes persas, los judíos que todavía estaban allí, y sus descendientes, mujeres y niños, comenzaron a caminar a Jerusalén con el permiso y la autorización de los reyes persas y por la voluntad de Dios, para que fueran a Israel y a Jerusalén y levantaran el templo y la ciudad. No todos volvieron, fueron pocos, pero esos pocos fueron en victoria y restauraron Jerusalén, restauraron el templo. Se demoraron años en levantarlo, en reedificarlo, pero lo hicieron, hermanos amados,
Y nuevamente el templo volvió a florecer. Y el Espíritu del Señor volvió a habitar en el templo, allí en Jerusalén. Hermano, y se cumplió la profecía. En aquel tiempo se cumplió esta profecía. Y ellos volvieron a su tierra. Pero pasados los siglos, hermanos, volvieron a apartarse de Dios. Y en los tiempos de los romanos destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y crucificaron como 200,000 judíos en toda la ciudad. Y desde aquel tiempo, en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, porque ya no podían habitar en su tierra, porque no se les permitió más por el Imperio Romano que ellos volvieran a su tierra. Y pasaron desde la era de Cristo hasta los días que Israel volvió a su tierra, 1948 años. Tuvieron dispersados por el mundo en diferentes naciones y países, 1948 años en sus sepulturas y sepulcros, amén, los países en que ellos estaban. Amén. Hasta que volvieron a Jerusalén nuevamente, restauraron Jerusalén y allí nuevamente se vuelve a cumplir la profecía. Segundo cumplimiento. Pero a ellos les falta algo. Ellos no creen en Jesús, pero pronto van a creer. Cuando Jesús aparezca en los cielos en los tiempos al final de la gran tribulación, reconocerán a Cristo. Entonces ellos tendrán el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida. Y ellos ahora serán lo que la palabra de Dios dice, que el Espíritu de Dios entrará en sus corazones, amados hermanos, y se volverá a cumplir la palabra de Dios. Esta profecía tiene 3 cumplimientos. 2 se han cumplido. Falta el tercero, cuando Cristo retorne en gloria y majestad a reinar sobre la tierra. Jerusalén será restaurada. Israel será restaurado como reino. Y el Rey de los judíos, Rey de reyes y Señor de señores, reinará sobre toda la humanidad. Junto con nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo israelita espiritual, porque somos el pueblo Israel espiritual. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Huesos secos. Así está el mundo espiritualizando la profecía. El mundo es como un valle de huesos secos. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, no hay vida espiritual. Solamente hay vida espiritual cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón y la palabra de Dios comienza a morar en nuestros corazones. Entonces tenemos vida espiritual para Dios. Mientras no tengamos al Señor, estamos como este valle de huesos secos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. En el